Hola, mi nombre es Brandon Molina y en compañía de Luis Solano vamos a hablar sobre Mompox y Cartagena. Bueno, en este documental en primer lugar vamos a hablar de Santa Cruz de Mompox, que es sin duda uno de los lugares insignia que aún conserva la época de la colonización, localizados a orillas del río Magdalena y fundada en 1537, es uno de los patrimonios de la humanidad declarado por la UNESCO en 1995, además de ser considerado un monumento nacional en 1959. Con sus calles adornadas de historia, sus capillas que demuestran la influencia religiosa y sus costumbres hacen de este lugar un sitio mágico. Es por eso que es necesario conocer sus características y los puntos emblema de este bello pueblo, que recuerdan con orgullo su historia. En primer lugar, en este recorrido hablaremos del Museo Cultural del Arte Religioso o Casa Bolivariana. Al igual que otras ciudades religiosas de Colombia, Mompox ofrece bienes y servicios que giran en torno a las formas tradicionales del culto católico, como algunos de los que se pueden encontrar en el Museo Cultural de Arte Religioso de Mompox. En este museo podemos observar cuadros, estatuas y objetos propios de la religión católica, que tienen muchos años de antigüedad. Gracias a la ayuda de varias familias tradicionales del pueblo, estas reliquias se han podido conservar en buen estado. También es importante resaltar que la casa donde se encuentra ubicado el museo perteneció a los hermanos Gutiérrez de Piñero, grandes figuras de la independencia, llamados por el mismo libertador reales patriarcas de la independencia. Bolívar, en sus viajes por Colombia, se hospedó muchas veces en esta casa y hasta el día de hoy, dentro del museo se encuentra intacta la cama donde el libertador pernoctó. A continuación, la Casa Cultura. La Casa Cultura de Mompox es una casa del siglo XVIII, considerada un bien de interés de la cultura nacional. En ella nacieron los héroes de la independencia, Juan del Corral, el libertador de Antioquia, y Pantaleón Germán de Ribón, quien fue fusilado por Murillo en la Reconquista Española. En la actualidad, además de Casa Cultura, se encuentra en ese mismo espacio la Escuela de Música Horacio Tarcisio Rojas y el Fondo Mixto para la Promoción del Arte y la Cultura de Bolívar. Dichas instituciones se fundaron en el año 1962, albergando desde entonces colecciones históricas y arqueología, un archivo histórico y por último la biblioteca pública. Además de Casa Cultura, como dijimos anteriormente, es la Academia de Historia de Santa Cruz de Mompox, donde hay muchas figurinas de barro, artesanías indígenas y los primeros pobladores de Mompox, además de numerosos retratos de gente importante como lo es la de los hermanos Gutiérrez de Piñeres, retrato de Simón Bolívar, general Joseph Hermógenes y del cacique Mompox. La iglesia de la Inmaculada Concepción. La iglesia de Inmaculada Concepción, de la que se dice fue mandada a construir por Pedro de Heredia en 1541. Desde ese entonces ha tenido varias modificaciones. La edificación es de estilo semirromántico, predominando figuras como arcos en sus puertas y ventanas, junto con una cúpula de tonos rojizos. Esta iglesia en sus alrededores tiene casas con fachadas blancas y balcones pintados de verde. Además, está adornada con faroles y una cruz en la mitad, que dicen que fue trasladada ahí en 1910 en conmemoración del centenario de la independencia. Iglesia y convento de San Agustín. La iglesia de San Agustín fue fundada en 1606 por los ermitaños calzados de San Agustín. Se encuentra en esta iglesia el Santo Cristo crucificado, que es en verdad una obra de arte. Tiene la cabeza inclinada y ligeramente inclinada sobre su hombro derecho. La cruz en la que se encuentra colocada es de madera, recubierta con carey por los cuatro lados de sus brazos. El mueble que guardaba al altar es de terciopelo púrpura, obsequiado en 1802 por don Martín Germán de Ribón y Segura, trabajado en Barcelona, España. A continuación hablaremos del taller de joyería Emma, que es un sitio donde producen unas mejores joyas del país.
mediante técnicas ancestrales de filigrama momposina. Mantienen una tradición e innovación conservando la esencia de nuestra cultura artesanal. Todo lo que se realiza en este taller es hecho a mano. Es importante porque guardan la manera en que sus antepasados elaboraban joyas con diferentes técnicas. Iglesia de Santo Domingo. La Iglesia de Santo Domingo fue fundada en el año de 1544. Al principio era de paja y permaneció en funcionamiento hasta el 19 de agosto de 1845, cuando se desplomó. Su reedificación tuvo lugar en el año de 1856. Aquí mismo estaba la edificación de Santo Oficio o Tribunal de la Inquisición, destruido durante la época de la Independencia. El cementerio municipal de Mompox fue fundado y construido por José Celestino Mutis. Este enigmático lugar ha tomado popularidad gracias a su encantadora arquitectura colonial, que está presente en sus tumbas y mausoleos. Además, el cementerio de Mompox llama la atención de sus visitantes por su espacio abierto y la estatua de ángeles que parecen cuidar las frías tumbas en mármol. Igualmente, este cementerio es uno de los más bellos de Colombia y es un espacio con un patrimonio cultural e histórico inigualable. Su dato curioso es que habitan en él alrededor de 40 gatos, que son cuidados y alimentados por la comunidad del pueblo. Iglesia de Santa Bárbara. Uno de los íconos de Santa Cruz de Mompox es la Iglesia de Santa Bárbara, una edificación construida en 1613 y cuya historia está inspirada en la Santa Católica que le da su nombre. Aunque todas las iglesias son atractivas gracias a su arquitectura e historia, uno de los templos que llama la atención un poco más que los demás y se convirtió en ícono de la ciudad. El diseño de ese templo es particular. Está conformado por la iglesia y una torre que la acompaña al costado derecho, algo fuera común y completamente diferente a las estructuras de las demás capillas que hay en Mompox. Esta torre, que tiene un balcón y 3 ventanas, precisamente es la representación de la leyenda de Santa Bárbara, que cuenta la historia de una hermosa mujer que fue decapitada en el siglo XIII. La piedra de Bolívar. En esta piedra se encuentra escrita la fecha de las llegadas y salidas del libertador Simón Bolívar. Se encuentra ubicada en la Albarrada del Campillo, un callejón de la Sierra. Colegio Nacional Pinillo. Con sus más de 200 años de historia, el Colegio Pinillo es uno de los edificios más importantes de la ciudad y sigue siendo utilizado como institución educativa. Se empezó a construir en 1794 y abrió sus puertas en 1809, aunque fue en 1804 bajo el reinado de Carlos IV de España, cuando por una cédula real fue fundado bajo el nombre de Real Colegio Universidad de San Pedro Apóstol. En 1853 pasó a llamarse Colegio Pinillos, en memoria de su fundador Pedro Martínez de Pinillos. Hospedó incluso a Simón Bolívar en un par de ocasiones. Plaza de la Libertad. En esta plaza está ubicada en el Parque de la Libertad frente al convento de San Carlos, hoy Palacio Municipal. Históricamente, esta plaza es importante ya que aquí se reunió el pueblo para dar el grito de independencia, después de que, reunido el cabildo, se firmara el acta de proclamación de la independencia absoluta de España, el 6 de agosto de 1810. En ella se encuentra una estatua en homenaje a la libertad y se encuentran las palabras que pronunció el libertador Simón Bolívar: si a Caracas le debo la vida, a Mompox le debo la gloria. La iglesia San Juan de Dios. Esta fue construida en el año de 1545 por el prior Fernando Martínez. Esta iglesia es de estilo romántico con motivos dóricos y corintios. En su fachada tiene un hermoso campanario en forma de espadaña. Es la única que no se encuentra en esquina como las demás iglesias.
En la parte superior tiene una estatua pequeña del Buen Pastor. En los laterales se encuentran San Pedro y San Pablo. En la parte inferior es donde se encuentra la base del Espíritu Santo. Esta fue adquirida en el año 1911, cuando estuvo la superiora de la comunidad franciscana, la reverenda Madre de Sor María Lorenzo. Por último, tenemos a la iglesia de San Francisco. Esta iglesia fue fundada en el año de 1580 por orden de Fray Francisco González. Posee una hermosa muestra de pintura y mural y un museo de arte pictórico que fueron destruidos durante la reconstrucción de 1966. Actualmente, anexo a su convento, se encuentra el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Para finalizar el recorrido por Mompox, abordamos un ferry por el río Magdalena, el cual era el principal medio de transporte durante la época colonial. Por allí entró la civilización y por este río, que muchas veces en Mompox era difícil encontrar para aquellos que no conocían su trayecto. Ahora hablaremos de Cartagena, que fue el siguiente lugar que visitamos después de ir a Mompox. Para abordar la historia de América debemos conocer cuáles fueron los hechos y lugares en los que en algún momento se desarrolló la civilización en este continente. Si bien América ya estaba poblada antes de la llegada de los españoles, es claro reconocer que con su llegada apareció la verdadera civilización. Una de las ciudades más importantes del periodo colonial fue Cartagena, que por su localización, influencia militar y estratégica significó ser considerada como uno de los puertos más importantes de esta época. Por esta razón, es necesario resaltar o describir los lugares emblemáticos de la heroica. Una vez estando en Cartagena, en primera instancia nos dirigimos a visitar el Museo Naval del Caribe. Este está ubicado en la área de la ciudad amurallada, entre el baluarte de San Francisco y el monasterio y Museo de San Pedro Claver. El Museo Naval del Caribe tiene permanentes exhibiciones relacionadas con la historia militar de la Naval de Cartagena de Indias, navegación universal, la Fuerza Naval Colombiana, incluyendo información actual y renovada. Adicionalmente, representaciones de la era colonial y los primeros periodos republicanos. El museo tiene dos salas grandes separadas por dos jardines y unas escaleras que llevan al segundo piso. El lado oeste, llamada La Colonia, fue construido durante la primera parte del siglo XVII y sirvió como la primera escuela en América de la sociedad jesuita, quienes después fueron destituidos de todo dominio por el rey Carlos III de España. Después, entre los años 1768 y 1885, el edificio sirvió como el Hospital San Juan de Dios. A continuación, el lado oeste del museo es llamada La Republicana, construida a principios de 1900, acuarteló al primer batallón de la recién creada Marina Colombiana. Una historia más relevante que se puede ver retratada y maquetizada en el Museo Naval es la toma de Cartagena por parte del crucero inglés Sir Francis Drake, quien se presenta ante las costas de Cartagena con una flota de hasta 23 navíos de guerra y más de 3.000 hombres, y ataca la ciudad, en la que fue la más importante acción militar realizada en el siglo XVI contra los puertos de América. Cartagena fue tomada y Drake se dedicó a saquearla y a reducir a ceniza la mitad de la ciudad durante 6 meses. Posteriormente nos dirigimos al Museo del Oro. El Museo del Oro Zenú en Cartagena es parte de la red de museos del oro del Banco de la República Colombiana. Preserva y exhibe las obras de orfebrería y cerámica de los antiguos zenúes, que mediante colosales obras de ingeniería hidráulica vivieron hace 2 milenios en las llanuras del Caribe colombiano, y se destaca la cultura y las tradiciones de los actuales zenúes. Al tercer lugar al que fuimos fue a la casa de Rafael Núñez,
declarada Monumento Nacional en el año de 1950. Esta casa fue donde vivió y murió Rafael Núñez, presidente de Colombia en 4 ocasiones y creador de la letra del himno nacional del país. En ella se firmó la Constitución colombiana de 1886. La casa todavía conserva el estilo arquitectónico propio del siglo XIX y los muebles característicos de la época. El Castillo de San Felipe fue el último lugar que visitamos en ese primer día en Cartagena. Esta fortificación tardó más de un siglo en construirse. Su construcción se inició en el año de 1536 y se culminó en el año de 1657. Se construyó con la finalidad de poder observar con mayor facilidad las continuas invasiones y ataques que sufría la ciudad a manos del ejército y piratas ingleses, franceses, y poder defenderse de ellos. A lo largo del tiempo ha resistido una gran variedad de ataques. Uno de los más famosos fue el que sufrió a manos del inglés en 1741. Ese año, Edward Vernon atacó a Cartagena de Indias con una armada que superaba los 27.000 soldados, 186 navíos de guerra y 2.000 cañones. Sir Vernon no consiguió su objetivo, ya que el español Blas de Lezo, con tan solo 3.600 hombres y 6 barcos, consiguió vencer a la armada inglesa en una de las gestas heroicas más espectaculares de la historia militar. A base de ladrillos y rocas se creó esta estructura, que hoy día se considera como una de las mejores en cuanto a estrategia militar se refiere. Su construcción prácticamente es impenetrable, ha hecho que se mantenga en pie a lo largo de los años, a pesar de los numerosos ataques que sufrió la ciudad. Esta fortificación colonial es una de las más sólidas que actualmente aún se mantiene en pie y las que más ataques ha aguantado a lo largo del tiempo. Tierra Bomba es una isla localizada al suroeste de la ciudad de Cartagena. Aproximadamente cuenta con 1.985 hectáreas, en donde actualmente es considerado un sitio turístico. En ella habita, en el sector de Boca Chica, una población afrocolombiana que desciende de los esclavos que en algún punto llegaron a esta isla. Históricamente es relevante destacar de Tierra Bomba y Boca Chica las edificaciones coloniales que aún persisten, como el Fuerte de San Fernando, Fuerte Batería de San José y Batería del Ángel de San Rafael. Los dueños legítimos de estas tierras eran los indios Caribe, cuando aún se llamaba la isla Carex. Posteriormente, tras la llegada de los españoles, se nombró como Tierra Bomba. Se dice que se nombró de esta manera debido a que en el lugar se frecuentaban los impactos de bala y bombas de cañón lanzadas por los ingleses. Por otro lado, algunos de los locales aseguran en sus relatos que le colocaron ese nombre debido a la zona de mangle donde el fango es abundante y con hedor, por lo que le llamaron Tierra Bomba, que luego iría cambiando hasta conocerse como Tierra Bomba. Es de recalcar también diferentes hechos que han marcado la historia en Tierra Bomba. Uno de ellos es que funcionó como refugio donde dejaban a las personas infectadas con distintas enfermedades que buscaban llegar a Cartagena. La población de la isla tuvo numerosos casos de mal de Lázaro, lepra, otros casos más de sífilis, viruela, gonorrea, etc. Algunos de estos sitios donde se mantenían a estas personas eran conocidos como el lazareto o leprocomio. La Batería de San José es una fortificación de uso militar destinada a resguardar la artillería contra embarcaciones. Esta defensa fue construida en 1750 por el ingeniero Bautista McEwan, estructura que hacía parte del proyecto del canal de Boca Chica. Está construida sobre un islote vecino a la isla de Barú, al frente del Fuerte de San Fernando, que está en Boca Chica. Del mismo modo, el Fuerte de San Fernando de Boca Chica fue construido por Antonio de Arévalo, el cual culminó la fortificación en 1759. No la construyó McEwan porque murió en 1752. Esta fortificación, junto a la Batería de San José, tenían la función estratégica de proteger de barcos enemigos el paso hacia Cartagena por el canal de Boca Chica.
Los cañones de la batería de San José se encargaban de destruir el casco de los barcos, mientras que el fuerte de San Fernando con sus cañones apuntaban a los mástiles. Además de eso se encontraba una cadena submarina que iba desde la batería de San José hasta el fuerte de San Fernando. El fuerte Ángel de San Rafael está localizado en la zona alta de la isla de Tierra Bomba. Contaba con artillería que hace parte del conjunto defensivo del canal de Boca Chica. Fue Antonio de Arévalo quien construyó esta batería entre 1762 y 1778. Curiosamente, la batería no fue utilizada por los españoles para defenderse de los ingleses, sino por los granadinos para defenderse de los españoles cuando trataron de reconquistar la Nueva Granada en 1815. Durante nuestra estancia en la ciudad de Cartagena se visitó el centro histórico, el cual fue recorrido punto por punto de manera organizada. Primeramente empezamos por la Torre del Reloj, ya que es la entrada original a la ciudad amurallada de Cartagena de Indias. También se le conoce como Puerta del Reloj o Boca del Puente, ya que en la época colonial había un puente levadizo que unía esta ciudad amurallada con el barrio Getsemaní. La entrada estaba protegida por los baluartes San Pedro Apóstol y el baluarte San Juan Bautista. Es una de las puertas mejor conservadas de las fortificaciones hispanoamericanas. Posteriormente pasamos a la Plaza de los Coches. Esta plaza es de gran relevancia histórica, ya que fue en época colonial el lugar donde se comercializaban los esclavos africanos que llegaban a Cartagena de India. Por esta razón, también se le conocía a este lugar como el Esclavo. También se le llamó al lugar con el nombre de los mercaderes, y en este mismo sitio, hasta comienzos del siglo XX, era el sitio de la horca pública donde se judicializaba a los acusados. Continuamos el recorrido por la ciudad amurallada, ahora en el sitio conocido como la Plaza de la Aduana. Al costado de esta plaza se hospedó alguna vez Pedro de Heredia, el fundador de Cartagena. En esta plaza se encuentra una estatua en honor a Cristóbal Colón, inaugurada el 12 de octubre de 1894. También existió cerca de esta plaza el lugar conocido como el Portal de los Moros, que era una galería donde los musulmanes comercializaban después de su llegada en el siglo XVII. Seguimos con la batería de San Ignacio. Construido en 1630, el baluarte de San Ignacio tenía sus cañones protegiendo la bahía de Ánimas. El propósito de esta batería era salvaguardar el muelle y las riberas en Boca Grande, lo que es la bahía de Cartagena. La iglesia de San Pedro Clavel. Esta bella edificación fue construida en el siglo XVIII. El estilo arquitectónico que tiene es llamado estilo jesuístico de predicación. Con su fachada labrada en piedra de la isla Tierra Bomba, posee un segundo piso encima de las capillas. En su altar se encuentran los restos de San Pedro Claver, quien murió después de mucho tiempo en Cartagena, donde se dedicó a evangelizar. Esta iglesia se conoció primeramente como Iglesia San Ignacio de Loyola, pero luego se renombró al actual nombre. Luego, continuando con el recorrido, se llegó a la casa de los jesuitas. Actualmente en ella visitamos el Museo Naval de Cartagena. Esta edificación se encuentra literalmente sobre la muralla, debido a que así lo autorizó el gobernador Francisco de Murga. Posteriormente se pensó en demolerla, pero los seguidores de Loyola se opusieron. Luego que expulsaron a los jesuitas de esta edificación, funcionó como hospital y era conocido por el nombre de Hospital Juan de Dios, así como llamaron la calle de atrás del sitio. Seguimos con el baluarte o batería de Santo Domingo. Este baluarte es el origen de la construcción de las murallas. Se construyó en 1602 por el ingeniero Antonelli, justo en el sitio por donde entró el pirata Francis Drake. Protegía la entrada a la ciudad desde la península de Boca Grande. Este baluarte también fue conocido por el nombre de San Felipe y Santa María. Continuamos con el Callejón de los Estribos. Se llama así debido a que fue en esta calle donde se construyeron los refuerzos o estribos para compensar la debilidad de los cimientos de la iglesia de Santo Domingo. Primeramente se le conocía como calle de Nuestra Señora de la Luz, pero luego fue rebautizada. Asimismo, la iglesia de Santo Domingo fue erigida un año después de fundada la ciudad. Es la iglesia más antigua de Cartagena y fue construida en 1559. Se encuentra localizada junto a la Plaza de Santo Domingo y el Callejón de los Estribos. En la fachada, los dominicos dejaron su importancia en símbolos como el escudo de la orden, ubicado sobre la portería, y en la representación de los perros con que soñó la madre de Santo Domingo de Guzmán. Luego pasamos a la Plaza Bolívar, conocida como el corazón de Cartagena de Indias durante el periodo colonial. También fue conocida como la Plaza de la Catedral, luego como Plaza de la Inquisición en 1610, ya que allí se realizó el primer auto de fe. Durante un tiempo también se pensó en realizar corridas de toros en esta plaza, pero no se concluyó debido a que era insegura para este acto.
La plaza dejó de llamarse Plaza de la Inquisición y se llamó Plaza de Bolívar en el momento en que decidieron poner en ella una estatua del Libertador, en el año 1896. Luego, el Palacio de la Inquisición se construyó en 1770. Es una edificación ubicada enfrente de la Plaza de Bolívar, la cual funcionó como tribunal de Santo Oficio donde se promovían los autos de fe en contra de los herejes. En ese lugar aún se encuentran los instrumentos de tortura de Santo Oficio. Se dice que pesaban con báscula a los acusados para dictaminar como evidencia de brujería, ya que consideraban que una persona fiel debía pesar 1 kilo por cada centímetro que su altura excediera 1 metro. Actualmente es un museo de historia y archivo histórico de la ciudad de Cartagena. El recorrido se continuó con la Catedral de Cartagena, construida entre los años 1577 y 1612, ubicada sobre la Plaza de la Proclamación. Su valor histórico radica en que en su entorno se levantó el antiguo barrio La Catedral. Esta iglesia sirvió de ejemplo para otros templos levantados en otras ciudades. Un hecho histórico es que durante la llegada de Francis Drake se estaba construyendo la catedral, por lo que una de las balas de sus cañones impactó contra 3 arcos de esta edificación y aún así se soportó en pie. Luego tenemos el Teatro de Heredia, construido a comienzos del siglo XX, es considerado una joya arquitectónica por su similitud a los teatros italianos. Fue construido dentro de la antigua capilla de Merced por Luis Felipe Yaspe, quien también construyó la Puerta del Reloj en Boca Grande. A lo largo de su historia sufrió deterioros, así que fue restaurada en 1988. Adentrándonos en el recorrido, pasamos por el claustro de Santo Toribio, construido a principios del siglo XVIII. Fue la última iglesia en levantarse durante la época colonial. Durante este periodo la iglesia conservaba muy bellas imágenes antiguas. Fue muy cotizada por la aristocracia cartagenera. Entre sus reliquias aún se conserva el retablo principal, la única pieza barroca religiosa de Cartagena. Como dato curioso, en el templo se encuentra la bala que fue lanzada durante el ataque del almirante Vernon, durante una misa en 1741, y se conservó como ejemplo de la misericordia de Dios. Luego pasamos a las bóvedas. Es una construcción militar, obra de Antonio de Arévalo, quien concluyó esta construcción en 1789. Eran utilizadas para guardar municiones, alojar tropas y defender parte de un tramo de la muralla, con 23 bóvedas de medio cañón caracterizadas con una simetría de arquitectura neoclásica. En distintos periodos ha tenido distintas utilidades. Funcionó de cuartel militar, también de prisión durante la Guerra de Independencia, pero actualmente se usa como un variado mercado de artesanías. Luego, más al noreste de la ciudad de Cartagena, se encuentra el baluarte o batería de Santa Catalina, el cual se encarga de proteger la ciudad amurallada por el noreste. Su función era impedir la llegada del enemigo por la avenida Cruz Grande. Fue entonces Barón de Pointis quien le dio con todo a este baluarte para luego ser reconstruido en 1719. Ahí mismo se encuentra el Espigón de la Tenaza. Con su ubicación entre los baluartes de Santa Catalina y San Lucas, el Espigón es una avanzada defensiva de la muralla. Fue Antonio de Arévalo quien lo planeó para darle solución a la erosión a la muralla, pero luego lo rediseñó para uso militar dándole forma de tenaza. Este serviría para movilizar rápidamente las tropas en caso de un ataque por el mar. Y finalizamos el recorrido en el baluarte de San Lucas. Al igual que el baluarte de Santa Catalina, estaba destinado a proteger el noreste de la ciudad. Era de estilo italiano, de fortificación, y también fue afectado, aunque en menor medida, por el ataque de Barón de Pointis. Con esto podemos concluir que el recorrido por algunos de los lugares representativos de la ciudad amurallada de Cartagena de Indias, la heroica, es importante despensa militar de tiempo colonial para la corona española y que hoy en día es uno de los más productivos sitios de Colombia.